Pero está con nosotros la diputada nacional y precandidata presidencial Miriam Bregman. Gracias, Miriam, por venir. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Todo el pasado por delante, Miriam. Sí, me acuerdo del 2001, yo era trabajadora bancaria en el 2001. Y todavía resuenan en mi cabeza los martillitos de la gente que iba a tratar de retirar sus ahorros, a saber qué pasaba con su dinero y no lo podía retirar, la desesperación enorme. Y creo que Bullrich es una persona que, como es obvio, maneja los términos económicos o los conceptos económicos con un nivel de elementariedad muy profunda, por no decir que dice cualquier cosa, pero evidentemente esto le vino a la cabeza porque es lo que tienen en su esquema. En su esquema es... Dice, lo hablamos con Luciano Laspina hoy. Claro, y y lo que te dice Amadeo, evidentemente yo no había escuchado lo de Amadeo, pero refuerza esta idea de cuál es su concepto. Lo que hay que recordarle a aquellos que por ahí no saben o eran muy chicos, muy chicas todavía en ese momento, que fue una catástrofe lo que ocurrió con el blindaje en ese momento, que lo único que hizo el blindaje fue alimentar la fuga. Fue alimentar la fuga. Y el blindaje y el mega canje que vinieron después aumentaron la deuda externa argentina en 53.000 millones de dólares. Es mucho más que el actual préstamo que Macri sacó con el Fondo Monetario. Entonces, si hoy Argentina ya tiene una situación gravísima, está completamente condicionada por haber aceptado el gobierno del Frente de Todos la deuda macrista, la fraudulenta deuda macrista, lo que ella propone es redoblar eso, pero me parece que va en un camino de ese personaje que ella se fue construyendo en el último tiempo para pelear los votos de Milei, para mostrarse muy dura, donde propone represión, más endeudamiento, y hoy lo dijo, bueno, ayer cuando dijo estas expresiones, fue brutal. Lo que te está diciendo es vamos a un camino a implementar un plan totalmente rechazado. Hay algo particular, Miriam, yo lo planteo honestamente. Uno recuerda la campaña de Macri en 2015, sí. ¿Te acordás que se decía campaña del miedo? Cuando uno decía, bueno, va a ajustar esto, lo otro. ¿Por qué? ¿Por qué se decía campaña del miedo? Porque Macri decía exactamente lo contrario. Decía, aguante aerolíneas, aguante YPF, fútbol para todos, fútbol para todo, la inflación la resolvemos en 5 minutos, los trabajadores pobreza no pagan cero, impuestos a las ganancias, pobreza cero, 3.000 jardines de infantes y esto feliz domingo ya. Pero lo cierto es que hubo un engaño allí. Ahora, acá por lo menos uno tiene que reconocer la honestidad brutal de Patricia Bullrich, sí, que piensa que así obtiene más votos. ¿Es así? ¿Vos ves un corrimiento a ese nivel, a ese punto, que dicen, como Amadeo hoy, no le tenemos miedo al 2001? No, creo que intentan agarrar un descontento, captar un descontento con la dirigencia política que nos trajo hasta acá y ya evidentemente se corre del lugar central que tuvo en el gobierno de Mauricio Macri, pero creo que de conjunto, si vos analizás el conjunto de la campaña política, es una campaña que no tiene promesas. Es así. Es así, vos fijás, Sergio Massa, bueno, ustedes lo tuvieron aquí en este canal explicando, no te dice, dice, hay que pagarle al fondo, estoy haciendo todo para pagarle al fondo, se recorta a los jubilados para pagarle al fondo. Y la discusión en Juntos por el Cambio es si en 100 horas o en 100 días, porque la reta tampoco es que te dice, yo no voy a ajustar, no, te dice... La reta parece suave por lo dura que es Bullrich. Claro, parece suave porque enfrente la tiene a Bullrich con una ametralladora en la mano todo el día, pero el programa económico es el mismo, y si vos mirás de conjunto... Es una campaña típica, es una campaña donde no hay pobreza cero, donde no hay vuelve el asadito, ninguna de las promesas que hemos escuchado los últimos años. Entonces, ¿qué es lo que viene funcionando? Votame a mí porque soy menos malo que el otro, votame a mí porque soy menos corrupto que el otro. Es el mal menor llevado a un extremo donde evidentemente no logran enamorar al electorado y por eso tenés los niveles de abstención que tenés. Fíjate que también el fenómeno que viene ocurriendo en el último tiempo, se vio en Santa Fe, se vio ahora en la ciudad de Córdoba, donde nosotros con la compañera Laura Vilche fuimos la única fuerza que logró que entrara una concejal por la ciudad de Córdoba, la demás se repartió entre las dos fuerzas mayoritarias, pero sobre la mitad del padrón. Sobre la mitad del padrón. Es decir, son discusiones donde evidentemente no enamoran, pero llevan a un alto nivel de abstención. Entonces yo le digo a ese electorado que no se quede masticando bronca, porque va a haber otro y otra que va a decidir por vos. Por eso nosotros desde la izquierda planteamos el ejemplo que pasó en Jujuy, que si dejábamos que la UCR y el PJ decidan todo, tenías una reforma constitucional y nadie ni siquiera se enteraba que era lo que estaban discutiendo. Te puedo mostrar, calculo que lo habrás visto, pero lo compartimos con la audiencia también, el tuit de María Eugenia Vidal. No lo vi, así que veámoslo. ¿Tuviste poco en Twitter hoy? Hoy no estuve. Perfecto. María Eugenia Vidal, el acuerdo con el FMI...
Sí, porque no puede ser. Que te lo es un relato K, el acuerdo con el FMI que firmaron ellos. Es espectacular. Estamos acostumbrados a que el kirchnerismo haga un relato de todo. Y el acuerdo con el FMI no es la excepción. Según ellos, pareciera que fue el gobierno de Cambiemos el que inventó recurrir al fondo. Pero si vemos los datos, desde mediados del siglo pasado, Argentina firmó 22 acuerdos con el FMI. 7 de esos acuerdos fueron firmados por gobiernos peronistas. Y lo acompaña con la cantidad de acuerdos, no la cantidad de guita que prestó el fondo. Sí, claro. Porque claro, tiene 7 de cada 10 dólares de la cartera del fondo la Argentina gracias al préstamo de Macri. Peronismo 7 acuerdos, militares 6, radicales 4, desarrollistas 4, Cambiemos 1. Bueno, 100% de efectividad, Cambiemos. Un gobierno, un acuerdo con el fondo. Pero además hay que ver qué es lo que cuenta por acuerdo. Si vos tenés que hacer un acuerdo porque el gobierno anterior te dejó una deuda fenomenal, ¿eso se cuenta? No lo sé, lo pregunto. No, una además, cosa es ir a pedir prestado cuando vos estabas desendeudado y otra cosa es tener que arreglar el quilombo que te dejaron los anteriores, ¿no? No, pero además, si vos juntás todos esos acuerdos, no sé si es tanta guita como la que pidió Cambiemos. Bueno, creo que tenemos justamente el gráfico que muestra. Mira, ahí está. Ahí está, 50.000 millones de dólares. Claro, por eso lo miden cantidad de acuerdos. Cantidad de acuerdos, pero además hay que ver el contexto de, como te digo, cada uno de los acuerdos. Está preparando para mañana un gráfico de la cantidad de reuniones que tuvo cada signo político con el Fondo Monetario Internacional. 50.000 millones de dólares. Mauricio Macri no resiste demasiado análisis, pero no deja de ser particular. Ayer Bullrich hablando del fondo, del blindaje, Amadeo hoy ratificándolo, y se suma Vidal lavándole la cara al fondo. Lo que pasa es que el Fondo Monetario no es un prestamista común. El Fondo Monetario lo que establece es un mecanismo de dominación, por eso fue traído a nuestro país por una dictadura militar, por eso en el año 76, febrero del 76, el gobierno peronista de Isabel Martínez de Perón estaba pidiendo un acuerdo con el fondo se lo retaseaba. 2 días después del golpe, el 26 de marzo del 76, el fondo destraba los fondos, perdón la redundancia, y le entrega a la Argentina el dinero que pedía. Es decir, el fondo es un organismo político. Lo que ella hace con su discurso, y Vidal la acompaña, es mostrar un alineamiento. Ahora, que todos hayan recurrido al fondo, que todos hayan sometido al país a ese mecanismo terrible, no, eso no te justifica. No justifica que él vaya. Además, yo era diputada en el año 2016 y algo de memoria tengo, y me acuerdo cuando venían todos los funcionarios del gobierno de Macri a decir que Argentina tenía una gran capacidad de endeudamiento, claro, y eso era muy bueno. Elogiada por Duhovne. O sea, que lo iban a poder aprovechar. Venían todos a decirlo explícitamente, es decir, Mauricio Macri tuvo una política consciente de ir al Fondo Monetario y sabía que lo que estaba haciendo era redoblar el sometimiento, pero como te digo, parece que Bullrich, parece que Vidal nunca estuvieron en ese gobierno. Y por eso nosotros lo cuestionamos cuando se ratifica bajo este gobierno, porque nosotros dijimos que en perspectiva era recesivo y que era inflacionario. ¿Bajó o subió la inflación? Subió, claro. Nos decían, no, la izquierda quiere el caos, ustedes. Bueno, mirá, el caos es el fondo, porque lo que le falta... Bueno, una parte del kirchnerismo está más en línea con lo que vos estás planteando, Miriam. Es que es indiscutible que el acuerdo con el fondo es inflacionario, es indiscutible eso. El problema es que después se fue avalando a través de los presupuestos, como el 2023, incluso quienes van en la interna contra Sergio Massa, como Juan Grabois, sus 3 diputados aprobaron el presupuesto que dice que hay que pagarle al fondo. Yo no lo voté al presupuesto precisamente por eso, porque se recorta en jubilaciones para pagarle al Fondo Monetario. Es la coherencia de lo que dije primero. Al cuadro de Vidal lo que le falta es cómo terminó cada uno de esos acuerdos. ¿Cómo terminó el megacanje, el canje y megacanje del 2001? ¿Cómo terminó la privatización que hizo Carlos Menem para cumplir con los condicionamientos del fondo? ¿Qué proponía el fondo en ese blindaje que ella vuelve a recuperar, que vuelve a recuperar Bullrich con es el lenguaje tan particular de que rememora al 2001? Proponía subir la edad jubilatoria de las mujeres, proponía achicar las jubilaciones. ¿Ustedes creen que fue casualidad que costó tanto que saliera la última moratoria y saliera con tantas restricciones? La última moratoria para acceder a la jubilación, que es algo que nos perjudica especialmente a las mujeres. Yo creo que no. El Fondo Monetario es no hay 2 fondos monetarios, uno más bueno. El Fondo Monetario es un mecanismo de dominación que te propone eliminar lo que ellos denominan gasto social
elevar las jubilaciones, lo han dicho los funcionarios del fondo durante este año, que Argentina se cobran jubilaciones muy caras y demasiada cantidad de personas. Es decir... Tiremos gente por la borda. Claro, es eso es lo que quiere el Fondo Monetario. Entonces el Fondo Monetario no te deja mucha escapatoria. Y lo que está pasando es que ya nadie puede decir que el acuerdo con el fondo se puede cumplir. Porque aunque Argentina no tenga sequía, aunque Argentina exporte a los mejores récords que ha tenido, los mejores niveles, el acuerdo con el fondo es incumplible. A partir del fin del año que viene, el acuerdo con el fondo, más los acreedores privados, se hace incumplible. Ella está dando un mensaje político de que va a hacer todo lo que sea necesario para llevar eso adelante. Y pedir más todavía. Sí, pedir más, bueno, porque el propio mecanismo del fondo te lleva a que para poder cumplir, Eduardo Basualdo lo ha explicado muy bien, la Argentina desde la dictadura militar centralmente viene en una espiral de endeudamiento y fuga. Porque ¿dónde fue a parar el crédito de Macri? Ahora se paga con el ajuste a los jubilados, pero no es que los jubilados se beneficiaron con eso, viajaban por Europa durante el gobierno de Mauricio. Pasó de largo el ni quedaron obras de infraestructura. Claro. Entonces, creo que es una discusión muy profunda la que hay en nuestro país y que hay que analizar a dónde te llevan. El fondo es el que trae el caos. Así fue durante el gobierno de Alfonsín, así fue durante el gobierno de Menem, que termina estallando con el gobierno de la Rúa abiertamente, y hoy estamos nuevamente en esa espiral. Quiero que vayamos a la calle, justamente, si les parece.